Saludos buscadores de la verdad. Durante décadas, la evidencia ovni ha sido un goteo constante de fotografías borrosas y testimonios aislados, pero ¿y si ese goteo se hubiera convertido en una inundación? Hoy en Misterio TV no analizaremos un solo caso, sino 37. Y si en nuestro video sobre las fotos ovni de antes de Photoshop vimos la evidencia del pasado, hoy nos enfrentamos al presente, conectando cada avistamiento con la historia oculta del lugar. Prepárense para una recopilación de platillos voladores que traza un patrón global innegable. Número 1. Tampa, Florida, en el año 2020, donde se capta un claro objeto discoidal. Una zona con historia. En los años 70, la base de la Fuerza Aérea de MacDill, en Tampa, fue el centro de numerosos informes de ovnis siguiendo aviones militares. Un patrón de vigilancia que parece continuar. Número 2. Un disco luminoso en el Reino Unido en 2011 y la famosa oleada de Kumburgaz, Turquía, entre 2007 y 2008. El caso de Turquía es crucial. Las imágenes fueron analizadas por el Consejo Nacional de Investigación Científica, que concluyó que no eran un engaño y mostraban objetos con una estructura física real. Número 3. Un ovni tipo Adamski plateado visto en Mallorca, España, el 4 de noviembre de 2012. Cerca de ahí ocurrió el famoso caso Manises, en 1979, cuando un avión comercial fue perseguido por luces rojas, obligándolo a un aterrizaje de emergencia, uno de los casos más sólidos de la historia. Número 4. El mismo tipo de nave Adamski es vista en Sudáfrica el 19 de septiembre de 2003. Sudáfrica es el lugar del misterioso incidente de la escuela de Ariel en 1994, donde más de 60 niños afirmaron ver un disco aterrizar y a sus ocupantes no humanos. Número 5. México, en el año 2024, un disco negro atravesando un cielo con una luna menguante. México es un epicentro mundial. Nos recuerda a la gran oleada de 1991, cuando durante un eclipse solar, miles de personas filmaron ovnis sobre la capital. Número 6. Un disco en Inglaterra el 4 de marzo de 2021 y otro en la República Checa en el mismo año. Inglaterra es el hogar del famoso incidente del bosque de Rendlesham de 1980, a menudo llamado el Roswell británico, donde personal militar presenció el aterrizaje de una nave. Número 7. Un avistamiento en Hawái en el año 2004 y otro en Oregón en 2023. Oregón es, por supuesto, el lugar del legendario caso del matrimonio Trent en 1950, cuyas dos fotografías de un platillo metálico siguen siendo de las más creíbles jamás tomadas. Número 8. Francia, en el año 2022, se observa un objeto discoidal. Nos recuerda el caso de Valensole de 1965, donde un granjero vio aterrizar un objeto con forma de huevo, del que salieron dos pequeños seres, dejando marcas físicas en el terreno. Número 9. Inglaterra, nuevamente, en el año 2008, con un nuevo disco en los cielos. Ese mismo año, el Ministerio de Defensa del Reino Unido desclasificó miles de páginas de sus archivos OVNI, revelando décadas de investigaciones secretas sobre el fenómeno. Número 10. Pasto, Nariño, Colombia, el 22 de junio de 2005. Colombia es una zona de intensa actividad. En 1997, un objeto discoidal fue visto por cientos de personas sobre la ciudad de Ibagué, un evento masivo. Número 11. Brasil. En el año 2017 se reporta un disco oscuro y silencioso. Brasil fue el escenario de la aterradora oleada ovni de Colares, en 1977, donde objetos luminosos atacaron a la población, forzando una intervención militar oficial. Número 12. París, Francia, en el año 2010. En 1954, una masiva oleada de avistamientos recorrió Francia,
con cientos de reportes de discos y sus ocupantes humanoides, un evento que la prensa llamó la invasión silenciosa. Número 13. Hawái, Isla Molokai, el 8 de agosto de 2015. Un disco es filmado. La actividad ovni sobre el Pacífico es legendaria, con innumerables reportes de ovnis saliendo y entrando del agua, sugiriendo la existencia de bases submarinas no identificadas. Número 14. México, el 6 de agosto de 1997. Otro disco captado en cámara. Este avistamiento forma parte de la increíble oleada ovni que vivió México durante toda la década de los 90, uno de los periodos de mayor actividad jamás registrados en un solo país. Número 15. Moldavia, en el año 2024. Un objeto filmado por la policía local. Los avistamientos por parte de fuerzas del orden siempre tienen un peso especial, como el famoso caso del oficial Lonnie Socorro en Socorro, Nuevo México, en 1964. Número 16. Rusia, el 26 de junio de 2019. Un platillo cerca de una instalación sensible. Un patrón clásico. El incidente de Kapustin Yar en 1948, el llamado Roswell ruso, habla de un disco derribado por un misil cerca de una base secreta. Número 17. Chicago, el 6 de diciembre de 2021. Un disco oscuro sobre la ciudad. Imposible no recordar el famoso incidente del aeropuerto O'Hare de Chicago en 2006, cuando un disco metálico fue visto por pilotos y personal de tierra flotando sobre una de las terminales. Número 18. Milán, Italia. Se reportan discos en 2024 y en 2013. Italia tiene una rica historia ufológica, incluyendo el presunto aterrizaje forzado de un ovni en 1933, que se dice fue recuperado por el gobierno de Mussolini. Número 19. Irak, en el año 2008. Un objeto discoidal anómalo. Corresponde a la época en que los pilotos de la Marina de AUSA comenzaron a registrar los famosos videos Tic Tac y Gimbal en zonas de conflicto, evidencia que luego sería desclasificada por el Pentágono. Número 20. Bélgica, en el año 2017. Un platillo clásico. Un eco de la masiva oleada belga de 1989 a 1990, donde miles de personas, incluyendo policías y militares, vieron enormes ovnis triangulares silenciosos. Número 21. Maceió, Brasil, en el año 2022 y un caso similar en Canadá en 1991. El caso de Shag Harbor en Canadá, de 1967, donde un objeto se estrelló en el océano frente a múltiples testigos, sigue siendo uno de los más investigados y misteriosos. Número 22. Vancouver, Canadá, el 9 de marzo de 2013. La costa oeste de Canadá es un corredor de avistamientos. En Yukon, en 1996, más de 30 testigos vieron una nave nodriza del tamaño de un estadio. Número 23. Colombia, de nuevo en 2005, mostrando una presencia recurrente. La laguna de Guatavita, famosa por la leyenda de El Dorado, también es un lugar de constantes avistamientos de luces y objetos extraños que entran y salen de sus aguas. Número 24. Países Bajos, en el año 2014, un objeto metálico brillante. Holanda fue parte de la oleada fantasma de cohetes y ovnis que recorrió Escandinavia, Europa, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Un misterio que nunca fue resuelto. Número 25. Lima, Perú, un claro objeto discoidal sobre la capital. Perú es el hogar de la Misión Rama, uno de los grupos de contacto extraterrestre más grandes del mundo, que organizaba avistamientos programados con la prensa en los años 70. Número 26. Colombia, el 15 de septiembre de 2024, uno de los registros más recientes. Este avistamiento se suma a la oleada actual que recorre Sudamérica, demostrando que la actividad en el continente, lejos de disminuir, parece estar en aumento.
Número 27. Estados Unidos. En el año 2012, un platillo en un paisaje desértico. Una imagen icónica que nos recuerda al legendario aterrizaje de Socorro, Nuevo México, o los avistamientos constantes cerca del Área 51 en el desierto de Nevada. Número 28. Brasil, en 2022, otro disco que se suma a la casuística de ese año. En Varginha, Brasil, en 1996, ocurrió uno de los casos más famosos con el supuesto choque de un ovni y la captura de sus tripulantes por parte del ejército brasileño. Número 29. Vietnam. En el año 2023, un objeto discoidal. Durante la Guerra de Vietnam, pilotos de ambos bandos reportaron numerosos encuentros con ovnis, a los que llamaban enemigos helicópteros, que seguían a sus formaciones. Número 30. China. 24 de octubre de 2025. Un avistamiento proyectado. En 2010, el aeropuerto de Qiaoshan, en China, fue cerrado durante 1 hora debido a la presencia de un ovni, un evento que fue reconocido oficialmente por las autoridades. Número 31. Estados Unidos. 24 de mayo de 2003. Apenas 1 año antes de la famosa revelación del Pentágono sobre los videos de la Marina, mostrando una actividad constante que las autoridades ya no podían ignorar. Número 32. Un caso múltiple. Manitoba, Canadá. Medellín, Colombia y Houston, Estados Unidos. Houston, sede de la NASA, ha tenido avistamientos famosos como el del astronauta Gordon Cooper, quien en 1951 vio una formación de discos metálicos sobre la base Edwards. Número 33. El Valle de Napa, Estados Unidos, en el año 2016. California es un epicentro. Desde la batalla de Los Ángeles en 1942 hasta los avistamientos de Tic Tacs frente a la costa de San Diego, su historia es inmensa. Número 34. Una recopilación en un solo punto. Miami, Alemania, México y Londres. Londres fue testigo del incidente de la base Bentwaters en 1980, donde personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presenció y tocó una nave no identificada que había aterrizado. Número 35. Saint-Tropez, Francia, el 14 de octubre de 2014. El gobierno francés, a través de su agencia, GPAN, es uno de los pocos en el mundo que investiga oficialmente los avistamientos OVNI y publica sus conclusiones. Número 36. Bangkok, Tailandia, el 22 de abril de 2022. La leyenda del Naga, una serpiente mítica que escupe bolas de fuego, ha sido reinterpretada por muchos en Tailandia como un fenómeno ovni conocido como las bolas de fuego del Naga. Número 37. Y para cerrar, un objeto discoidal registrado cerca de un cráter en la Luna, en julio de 2016. Nos recuerdan las misteriosas transmisiones de los astronautas del Apolo que reportaron haber visto luces y objetos extraños en la superficie lunar, lejos de las cámaras del público. Y como siempre, para nuestros buscadores de la verdad, un último enigma, un misterio auditivo que recorre el planeta, el zumbido mundial. Desde hace décadas, en diversas partes del mundo, desde Taos en Nuevo México hasta Bristol en Inglaterra, un pequeño porcentaje de la población reporta escuchar un sonido persistente de baja frecuencia, similar a un motor diésel funcionando a lo lejos. Lo llaman The Hum. Lo extraño es que solo algunas personas pueden oírlo y no puede ser detectado por la mayoría de los micrófonos. Para quienes lo sufren, es una tortura que les provoca insomnio y una profunda angustia. A pesar de numerosas investigaciones, su origen sigue siendo un misterio. Si esta increíble recopilación de evidencia te ha convencido, suscríbete y activa la campana. Y si ahora te preguntas, ¿quiénes podrían estar dentro de estas naves? Haz clic aquí para ver nuestro especial sobre cuántas civilizaciones extraterrestres podrían existir según la ciencia. La verdad siempre está allá afuera, esperando ser descubierta. Nunca dejen de hacer preguntas. Gracias por acompañarnos.
Nos vemos en el próximo Misterio Buscadores de la Verdad.